Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, de verdad, con mucho amor, con mucho gozo en mi corazón. Estoy aquí para compartirles un mensaje maravilloso de la palabra de Dios, un mensaje que trae luz a nuestro entendimiento. Realmente vamos a entender muchas cosas que a veces no entendemos. Algunos ya lo saben, otros quizás no, y espero en Dios que aquellos que apenas están aprendiendo tengan la sabiduría y Dios les permita aprender en esta hora a través de este sencillo mensaje que el Señor me dio. Se titula Profecía o Brujería. Y dije, bueno, ¿de qué se trata? Vamos a verlo a la luz de la Biblia, vamos a ver por qué el Señor me dijo que compartir este mensaje. Espero en el Señor que le edifique, que le ayude a crecer, a poder discernir lo que está pasando en estos tiempos. Y de verdad, amados hermanos, es un gozo, un placer, un fuerte abrazo desde aquí, desde el Monte Santo. Y vamos a entrar al mensaje, ¿sí? Así se titula, como ya les comenté, Profecía o Brujería. Para empezar esto, para poder explicarles bien esto, necesito tocar estos puntos importantes. Jesucristo constituyó la iglesia y la dejó establecida de la siguiente manera. ¿Sí? Jesucristo, el mismo, el Señor Jesucristo, dice en Efesios 4:11 y versículo 12. Usted puede leer, abra su Biblia, usted puede leer todo el pasaje detenidamente, quizás usted pueda detener el video y detenerse a leer completo el pasaje, pero quiero hacer énfasis solamente en estos dos versículos, hablando de que, y Él mismo, está hablando de Jesucristo, el Señor Jesucristo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos, ¿sí? Están los ministerios, están los santos, los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, debemos entender que Dios mismo, que el Señor Jesucristo mismo constituyó la iglesia. La constituyó así, con estos 5 ministerios, no con un solo ministerio, con 5 ministerios, ¿sí? Cuando habla de constitución, constituir significa que hay una constitución espiritual, una constitución que Cristo mismo la hizo. Así como cuando se hacen las bases constitutivas de cualquier organización, empresa, en lo secular, hay un gerente general, hay un administrador, en fin, viene ahí establecidos, las autoridades, las normas, los estatutos, las cláusulas que trae. Exactamente así dejó Dios establecida la iglesia, así la constituyó y puso autoridades eclesiásticas como es el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, así lo dejó establecido. Eso mismo dice 1 Corintios 12, 27, 28. Y nos explica de esta constitución que Jesús mismo hizo, ¿sí? Efesios 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, no por el hecho de ser apóstoles, profetas, de que tengamos un llamamiento, un ministerio que nos dio el Señor, ya somos más grandes que los otros. No. Somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos, somos iguales. Lo mismo que pagó Cristo por usted, lo pagó por mí. No somos, ¿sí? No, eso de creernos mayores, que tengamos a los demás a nuestro servicio, eso es una equivocación, un error de enseñanza, de ideas humanas. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Cómo? ¿Quién los puso? Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Está hablando de los evangelistas, de los pastores, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y está dando el orden de la autoridad, cómo dejó Dios establecido, cómo dejó Dios la iglesia. Hoy quiero enfocarme en 2 ministerios especialmente, no porque los otros no tienen importancia, claro que tienen importancia, son importantes en la iglesia, pero hoy quiero tocar el punto. El apóstol es el, vamos a llamarlo así, el mayor en cuestión de ministerio, es el que está arriba del profeta, el profeta después el maestro y así vamos, ¿no? Entonces, el apóstol, ¿qué es?
es el perito arquitecto. Dice el apóstol Pablo, lo escribe y dice, es el perito arquitecto que pone los fundamentos, que el Espíritu Santo le revela a través de los profetas, ¿sí? Ahora, yo le vuelvo a decir esto que es importante. El apóstol es el perito, es el que pone los fundamentos, las bases, ¿sí?, de la doctrina en la iglesia. Entonces, porque ya el Espíritu Santo se lo revela a través de los profetas. Pero no quiere decir que por el hecho de tener el ministerio de apóstol, de profeta o de maestro, nos vamos a enseñorear de los creyentes, de los demás. Eso no importa el ministerio que Jesús te haya dado, me haya dado. Lo único que somos es servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso sí somos, pero no somos, nosotros no nos puso Dios para pisotear a los demás. Más adelante lo vamos a ver detalladamente. Quiero ir a este punto porque para poder desarrollar lo demás necesito explicar esto. Entonces, 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, no que me tengan como autoridad. Es que, no, cuidado hablan del apóstol, cuidado hablan de la... O sea, es cierto, ahí de la Biblia dice que no hay que murmurar, que no hay, pero quizás hay que ayudarle en un consejo a lo mejor, no, sí me estoy explicando. Entonces dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos. Los que tenemos un ministerio, eso es lo que somos, ¿sí? No es que seamos una eminencia y que somos intocables, somos, ha visto que en estos tiempos hay pastores o ministros que están rodeados de guaruras, de todo eso para que nadie los toque y son inalcanzables, intocables. De verdad que pobre idea tienen del reino de Dios, ¿sí? ¿Recuerda usted cuando a Jesús caminaba en medio de las multitudes? No ponía, es cierto, los discípulos trataban de cuidarlo porque, pues digo, ellos a lo mejor tenían esa idea, pero Jesús no les dijo. ¿Recuerdan que quién llegó a tocarlo? La mujer de flujo de sangre, y era pecado, era delito, estaba prohibido que una mujer se acercara menos en su estado. Y sin embargo Jesús no la mató ni dijo que la asesinara, simplemente le concedió su milagro. Entonces, muchos tienen el concepto de que porque son apóstoles, que porque son profetas, que porque son evangelistas, que porque son maestros, que porque son pastores, y que porque tienen una mega congregación, y ya son intocables, ya no pueden ellos hablar con cualquiera. Mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 3, 9 al 15. La Escritura nos habla, el apóstol Pablo está diciendo de su ministerio, que es él, según lo que Dios le dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificios de Dios. Así es la especificación en cuanto al ministerio, lo que tenía de parte de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, mire lo que es un apóstol, es un perito arquitecto, ¿sí? Él es el responsable de poner los fundamentos en la iglesia. Una iglesia sin apóstol es una iglesia edificada en la arena, ¿sí? Entonces una iglesia sin fundamento es una iglesia que no tiene cimiento firme, no está estable, ¿sí? Por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces es importante entender esto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces se está hablando de los fundamentos que un apóstol debe poner, pero no de lo que venga de su mente, de su corazón, sino lo que revela el Espíritu Santo a través de sus profetas. Así que es importantísimo que veamos pues el papel, la función de un apóstol, de estos ministerios que dejó el Señor. Así los dejó establecido el Señor. No lo podemos cambiar, no podemos nosotros decir, es que ya no existen. No, esto es real, así es, la Escritura así lo explica. Entonces los profetas, ¿qué son? Son los ojos de Dios, son la voz de Dios en la tierra, en la iglesia. Reciben la revelación del Espíritu Santo y la entregan al apóstol para que éste a su vez lo ejecute, ¿sí? Le dan los diseños. Y eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu de Dios le revela, dice en Efesios 3:5, perdón, dice,
misterio, está hablando el apóstol Pablo, que como lo que revela el Espíritu Santo, los misterios, que acuérdense que le hablaba en el mensaje anterior, que el reino de los cielos es un reino lleno de misterios, y que solo el Espíritu Santo puede traernos luz a nuestro entendimiento y revelarlo. ¿Y a quién lo revela? A sus apóstoles y a sus profetas, porque ellos son los que tienen que poner el cimiento, los diseños de Dios vienen a ellos, ¿sí? Entonces dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. De ahí la palabra, hermanos, de ahí la palabra que se escucha, que dice una iglesia apostólica y profética. Es guiada por principios, fundamentos, porque hay un perito arquitecto, hay quienes bajan el diseño de parte de Dios, lo establecen en la tierra, y así es como el reino de Dios se establece. Así es que, amados hermanos, de ahí sale la palabra. Bien, pero el mensaje en sí se llama profecía o brujería. ¿Pero qué es profecía? Profecía es la revelación del Espíritu Santo para guiar, enseñar, corregir o dar un diseño a la iglesia. Eso es profecía. Pero del Espíritu Santo, solo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero viene directamente del corazón del Padre. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo cuando habló del Espíritu Santo, que todavía era una promesa, que todavía no había venido. Cuando Él estaba con sus discípulos en Juan 16:13, el Señor Jesucristo habló que el Espíritu Santo vendría y cuál sería su función en la iglesia. Y dice, veamos, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Nosotros necesitamos guía. Nosotros necesitamos guía porque no conocemos el camino, las sendas de justicia. Solo el Espíritu Santo de Dios la conoce y por eso Él tiene el guía. Dice, guiará toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no habla de su corazón, lo que Él quiere decir, no, dice, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces quiere decir que la reunión está el Padre y el Hijo y está el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están hablando de lo que quieren hacer en tal lugar, en tal nación, en tal continente, en tal ciudad, en tal estado, lo que van a hacer. Ellos lo están hablando, el Espíritu Santo lo oye y Él viene y se lo revela a sus siervos los profetas y a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que preparen el lugar, para que... ¿Sí me estoy explicando? Entonces, para que hagan el diseño como Dios lo quiere, y de esa manera es como el Señor trabaja, así es como el Señor trabaja. Por eso dice, no hablará por su propia cuenta, no hablará por su propia cuenta. El Espíritu, ni el Espíritu Santo de Dios habla por su propia cuenta, y siendo el Espíritu Santo de Dios, Él no habla lo que quiere, Él habla lo que el Padre y el Hijo están hablando. No sé si me estoy explicando. Imagínense, hay gente que habla, que dice que es profeta. Entonces, se cree mejor que el Espíritu Santo, ¿sí? Una iglesia sin profetas es una iglesia ciega, una iglesia sin ojos. Porque la revelación significa que viene de Dios. Es una revelación espiritual. Es algo que está velado, pero que se revela a través del Espíritu Santo, ¿sí? Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es necesario la profecía, sí. Sí, pero precisamente por eso el Señor me dijo que yo compartiera este mensaje. Es necesario la profecía. Wow, sí, es cierto. ¿Y a quién no le gustan las profecías? Solo que muchas veces la profecía no es profecía la que se está escuchando. Entonces vamos a entender aquí. Espero en Dios que el tiempo me alcance y pueda compartirle y explicarle un poquito. Y si no lo alcanzo, hermanos, amados hermanos, si nos podemos ver después, o si usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, pida revelación, dígale, Señor, es cierto lo que está diciendo este hombre. Hay muchos que apagan el mensaje antes de llegar aquí, y ya lo apagaron, se aburrieron porque no quieren escuchar. Pero hay quienes de verdad lo necesitan. Por eso dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué quiere decir que el pueblo se desenfrena? Pierde el control. Desenfrenarse quiere decir que ya no tiene freno, ya no, es como si usted va de pronto en una bajada y lleva una unidad, un automóvil manejando y se le fueron los frenos, se desenfrena. ¿Qué quiere decir? Ya no tiene usted control, ya no, usted se va a estampar, va a accidentarse. Así sucede cuando no hay profecía. El pueblo se desenfrena, pierde el control, no hay dirección, pues. ¿Sí me estoy explicando? Eso quiere decir, sin profecía el pueblo se desenfrena, quiere decir, sin profecía el pueblo
está descontrolado, no tiene control, no hay quien lo detenga, hace lo que quiere, va para donde quiere, no va para donde lo guía el que lo lleva. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es necesario que entendamos, y por eso el Señor dijo, dice la Escritura en Amós 3:7, que dice, porque no hará nada. Amós 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sin que revele qué? Su secreto. ¡Wow! Qué fácil es profetizar, ¿verdad? Profetizar, ya el Señor me dijo esto. Pero hay una palabra clave, quiero que usted subraye ahí, si usted tiene Biblia, ahí donde dice su secreto. Revela su secreto, eso es profecía. Revelación del secreto de Dios. ¿Por qué secreto? Porque está oculto, está en Él. Revelar significa que le quita el velo para que lo pueda ver, pero tiene siervos exclusivos a quienes se los da, a sus profetas. Pero a sus profetas, porque hay hombres que son profetas, pero no son profetas de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante. Que usted y yo debemos entender. La profecía es necesaria, sí es profecía. Si Dios dejó profetas, sí Dios los dejó. Sí, ¿todos son profetas del Altísimo? No. Quizás todos fueron llamados a ser profetas, pero no todos son profetas de Dios, porque hay un requisito: estar en el secreto. Hay mucha gente que camina solamente. A mí me llamó Dios como profeta y profetizan. No profetizan, hablan brujería. Y les voy a mostrar a través de la Biblia lo que dice la Escritura. Qué peligroso, qué hermoso. Si yo le dijera, amado hermano, usted que está sentado atrás de ahí donde está usted, y yo le dijera, ¿le gustaría que Dios le diera el ministerio de profeta? ¡Amén! Pero si usted supiera el precio que tiene que pagar un verdadero profeta, ¿sí? Porque si yo le digo, ¿quiere ser profeta como los otros grupos que están? Ustedes, amén, pues no hacen nada. No conocen a Dios, no tienen temor, nada, hacen lo que se les da su regalada gana y se dicen profetas, pero son brujos. ¿Sí me estoy explicando? Usted debe entender esto. Le estoy hablando con temor de Dios, estoy hablando esto. ¿Sí? Esto es importante. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor. No hará nada. No hará nada así nada más. O sea, no va a agarrar desprevenido a la gente. Dios no es así. Dios no les voy a agarrar desprevenido. Él anuncia lo que va a pasar. Esto que está pasando ahorita, la situación que se está viviendo a nivel mundial, Dios ya lo anunció, ya lo había anunciado, está escrito. Ahí está escrito en el libro de Jeremías, ¿sí? Y en el libro de Isaías está escrito lo que está pasando, así como está pasando, ¿sí? Pero mucha gente no lo creyó, lo escuchó, pero no lo creyó. Y está escrito en la Biblia, usted no puede decir es que está en el cielo, está escondido, no, ahí está. Dice, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué hermoso, pero a sus siervos, no a cualquier profeta. ¿Sí? Hay profetas de Baal, dice la Escritura, pero bien, no debemos menospreciar las profecías, pero sí debemos tener cuidado de quién viene. ¿Sí? No debemos menospreciarlas. No hombre, eso no es cierto. No lo haga, porque puede que sea de Dios lo que venga, pero debemos saber primeramente de quién viene, quién es el que lo está diciendo, cómo es la vida de esa persona. Debemos discernir, debemos tener discernimiento. Por eso es que la Escritura dice en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 20 y 21. 5, 20 y 21. Dice, no menosprecien las profecías. Es una indicación del Espíritu Santo. No menosprecien, no lo tomen a la ligera. No, hombre, no es cierto. No, un momento. Primero dice, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Entonces se necesita para tú hacer un examen, necesitas tener discernimiento. Y entonces tú tomas lo bueno y desechas lo malo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no cualquier profecía. Es que me dijo un profeta. ¿Cómo lo conoces? No, pero dice que es profeta. En un momento. Debemos tener cuidado con lo que oímos, con lo que aceptamos. Por eso este versículo que le estoy compartiendo, ahí está en su Biblia, subrayelo. Dice Dios, dice el Espíritu Santo, no menosprecien las profecías, sino que examínenlo,
tengan discernimiento a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu Santo de Dios, examinen lo que le dijeron. Y si es bueno, reténganlo, y si no, deséchenlo. ¿Sí? No debemos nosotros aceptar cualquier palabra que se nos diga. Y de verdad, más adelante vamos a hablar a la luz de la Biblia. Yo me acuerdo que yo también, es porque sí está en la Biblia, un pasaje, pero lo malinterpretamos, le damos mal uso, le damos un enfoque diferente. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y empezamos de, pues yo declaro para mí palabra de vida. Y pensamos que nos profetizamos a nosotros mismos. Sí. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia más adelante. Profeta de Dios no es aquel que recibió el llamado solamente. No. Judas, ¿para qué fue llamado? Para ser un ministro, ¿sí o no? ¿Y dónde terminó? No por el hecho de decir, que Judas está en el cielo. No. ¿Quiere ir a visitar a Judas Iscariote? Adelante, no hay problema. ¿Sí? Pero Judas Iscariote no está en el reino. Y Dios lo llamó, y Jesús lo llamó. ¿Sí me explico? No por eso él dijo en Juan 6, dijo, no los llamé yo a ustedes 12 y uno de ustedes es el mismo diablo. El hecho de que Jesús te llame y te dé un ministerio no significa que ya lo eres. Tienes que pasar un proceso, como lo compartí la vez pasada. ¿Sí? Y dice, por esa razón, muchos piensan, no es que es un profeta, dice que es profeta. Bueno, él dice, pero a mí no me está dando testimonio Dios de que sí es profeta, ¿sí? Sino aquel hombre o mujer que está en el secreto de Dios. Ese es un profeta. El que está en el secreto de Dios, ese es un profeta, ¿sí? Quiero que usted, a la luz de la Biblia, veamos cómo se expresaba Elías, Eliseo, que fue su discípulo, también que fue otro profeta, ¿sí? Cómo se expresaban cuando ellos hablaban a una profecía. En Primera de Reyes, capítulo 17:1. Miren lo que dice. Elías, ahí está hablando Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No quiere decir de cuya presencia vengo, donde estuve. No. Un profeta camina bajo cielos abiertos. Un profeta camina en la voluntad de Dios. Un profeta no camina bajo su propio capricho haciendo su voluntad. No, ese no es profeta el que camina así. El profeta dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Quiere decir, no me aparto. Si voy caminando en este desierto, pero yo estoy en él. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire. Y todos decimos, en mi boca está el poder. Sí. Y todos nos convertimos en profetas, pero de Baal. Miren lo que decía, y capítulo 18, versículo 15, el mismo profeta Elías. Mire, esa era su frase, porque ese era su estilo de vida. Él vivía en el secreto de Dios. Él vivía, ese es un profeta, esa es profecía, esa es verdadera profecía. Y no llovió 3 años y medio, no llovió, hasta que él soltó la palabra, porque ese era un verdadero profeta. Y dijo Elías, dice en 18:15, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. ¿Sí? En cuya presencia estoy. No dice que yo voy a orar 3 veces al día, que la verdad yo ayuno cada fin de semana o qué sé yo. No, dice, yo estoy en su presencia. Ustedes me ven caminando aquí, pero la presencia de Él está en mí, me habla, me exhorta, me anima, me consuela, qué sé yo. ¿Sí me estoy explicando? Ese es un profeta. Un profeta no es aquel que... más adelante vamos a ver. Ahora mire, vamos a ver cómo hablaba Eliseo. Segunda de Reyes 3:14. Discípulo, verdadero discípulo de su maestro. ¿Sí? Él aprendió a decir lo mismo y aprendió a vivir como él. Dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. No le leo lo demás porque mi enfoque es precisamente en la expresión de cómo se expresaba Eliseo. Su maestro lo hacía así, él también. Su maestro habitaba en el secreto de Dios, él también. ¿Se acuerda usted que en una ocasión el rey, uno de los reyes enemigos de Israel, o más bien de Siria, él quería atacar a Israel, pero Eliseo estaba en Israel. Eliseo le iba a decir al rey, rey, no vayas a este lugar porque el rey de Siria te va a poner emboscada. ¿Quién le decía eso a Eliseo?
¿Quién le decía? El Espíritu Santo le revelaba a Eliseo lo que iba a hacer aquel. Por eso le dijeron, Señor, allá en Israel hay un hombre que es profeta de Dios, que a ese le revela a Dios todo lo que vas a hacer, aún en tu cámara más secreta. Ese es un verdadero profeta. No es un adivino. No es una persona que manipula el pensamiento de las personas o se basa en los eventos de la persona para decirle algo. ¿Sí? Quiero decirle, con todo mi corazón y con todo temor de Dios, que yo le he pedido perdón a Dios, porque cuando empecé el ministerio, aprendí a hacerlo así. Yo aprendí a hacerlo así. Yo no era profeta, no fui llamado para ser profeta. Dios me pasó en un proceso, sí. Pero lo que vi hacer, yo también estaba haciendo. Un discípulo perfecto de esos maestros mentirosos, ¿sí? Y mire lo que hacía Eliseo, como dijo su maestro, dice, en cuya presencia estoy. Y en el capítulo 5, versículo 16, otra vez Eliseo está hablando de diferentes acciones, cosas que estaban pasando. Dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sí? Un profeta está en el secreto de Dios, esa es su responsabilidad. Si algo sucede a la iglesia y el profeta no lo vio, no es más responsable que el profeta. Si Dios está dando un diseño, si está dando, Señor, se está corrigiendo. ¿Sabe? El Señor a mí me dijo, te he puesto para restaurar cimientos. Los cimientos de generación a generación se han deteriorado con doctrinas falsas, erróneas. El enemigo ha metido, ha inmiscuido una mezcla de enseñanza equivocada. Pero yo te he puesto para restaurar los cimientos. Y yo te he puesto para que repares portillos. Yo no entendía cuando Dios me lo dijo. Hoy lo entiendo. Esto es parte de la reparación. Esto es lo que se le está restaurando, los cimientos, los principios, los que muchos no conocen. ¿Sí? Porque se nos enseñó una doctrina equivocada y la traemos arrastrando por años, solamente porque así nos dijeron los antepasados. ¿Sí? Entonces, estos hombres, los verdaderos profetas, viven en el secreto de Dios, hacen lo que Dios les dice, hablan lo que Dios les habla. ¿Sí me estoy explicando? Esos son los verdaderos profetas, no aquel que se dice profeta, anda como quiera, hace lo que quiere, vive como quiere y dice que es profeta. No, los profetas viven en la presencia de Dios, los profetas viven en el secreto de Dios. No sé si me estoy explicando, espero en Dios que sí, y usted lo tome así. No es para dañar a nadie ni para afectar a alguien. Todo hombre o mujer que recibió el llamado de profeta y no está en el secreto de Dios, ¿sabe qué es? Es un brujo. ¿Sí? Es un brujo. Y eso es lo que dice la Escritura. Ese es un brujo. O sea, un brujo, muchos conocemos a brujos, son aquellas personas que están viviendo por allá en tal lugar, que hacen brujería y esto, que hacen malas acciones y todo. Pero no conocemos a los otros brujos disfrazados de profetas de Dios. Lobos disfrazados de ovejas. No los identificamos, no tenemos discernimiento. Le creemos y pensamos que es. Ahora, ¿qué es brujería? ¿Qué es brujería? Porque ya hablamos de qué es profecía. Es lo que viene del corazón del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo lo trae, lo revela a sus profetas para que el apóstol lo establezca, lo ponga como fundamento, lo enseñe, amoneste, exhorte, anime al pueblo. Eso es lo que hace la profecía. Pero ahora, ¿qué es la brujería? Aunque parezca palabra de Dios, ¿sí? Aunque parezca algo correcto. ¿Se acuerda usted de aquel hombre, de aquel profeta que ya le conté una vez? Usted tiene la Biblia ahí a su mano, si lo puede buscar. Este hombre, Dios le dice, este profeta, Dios le dice, quiero que vayas a tal lugar y profetices esto y esto y esto y esto, pero no vayas a comer en ese lugar ni a beber agua, nada. No te quedes ahí. A como vas te regresas. El profeta dijo, amén, Señor. Se fue. Llegó a aquel lugar, profetizó. De pronto también en ese lugar vivía un profeta. Me escuche bien lo que dice. Dice que, y entonces le comentan a este profeta lo que había hecho el profeta. No se lo dijo Dios, se lo dijo su hijo. Escuche bien de dónde venía la palabra. Y le dijo, así dijo, ¿y dónde está? No, ya se fue. Dice, ensíllamela, se fue aquel, lo alcanza. Y le dice, profeta de Dios,
ven a casa, vamos a comer, aquí vas a quedarte a dormir. Le dijo, no, porque el Señor me dijo, miren lo que confesó su boca, el Señor me dijo que yo viniera y profetizara, y que no comiera, ni bebiera, ni me quedara en este lugar, sino que me fuera de largo. Le dice él, el otro, le dice, yo también soy profeta de Dios, y el Señor me ha dicho, no dice la Escritura, el Señor me ha dicho que vengas a la casa, que comas, que bebas y que descanses y mañana partes. ¿Qué cree que hizo el otro? No tuvo discernimiento y regresó, no se postró y le dijo, Señor, ¿es cierto lo que estás diciendo? Si hubiera hecho eso, el Señor hubiera dicho, en este momento verás que no es verdad, y se hubiera muerto el otro profeta, el que se dijo que era profeta. Mire, y era profeta, sí era profeta, pero habló de su propio corazón, no fue Dios. Y dice la Escritura, que al otro día cuando partió, un león mató al profeta, pero al burro donde iba montado no lo mató. Dice, y el otro dice, el león mató al profeta, y el otro dijo, sí, ¿sabes por qué? Porque fue desobediente a la palabra de Dios. Dice, pero tú fuiste el que le dijiste. Sí, pero Dios lo permitió para que probara su corazón desobediente. Entonces, no cualquier cosa es profecía, eso es brujería, lo que viene, todo aquello que hablan por intuición. Usted sabe lo que es intuir, ¿no? Yo creo que esto es lo que le está pasando, intuye. El Señor dice esto y intuyen nada más, y se llama, o otra cosa, la Biblia lo dice, visión mentirosa. Visión mentirosa es que sí tuvieron una visión, pero no viene de Dios. No viene de Dios. ¿Sí? Le digo una cosa, también Satanás produce visiones, produce revelaciones. Por eso dice la Escritura que no se espanten, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Da visiones, ¿sí? Y parecen visiones divinas, pero si no tienes discernimiento vas a caer en el juego, en la trampa del diablo, ¿sí? ¿Qué cree que le mostró a Jesús cuando lo tentó cuando el ayuno de los 40 días? Dice que lo subió a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Si Jesús no hubiese tenido discernimiento, dice, pues el Padre me quiere dar esto, yo le digo, yo te lo voy a dar, güey. ¿Sí? Muchos sueñan prosperidad, todo eso será de Dios. ¿Será de Dios eso? Pero mire, dice visión mentirosa, adivinación, porque tratan de adivinar, vanidad, algo que es vano, que no tiene peso, que no es de Dios, y engaño de su corazón, sueños. ¿Cuánta gente no sueña y piensa que ella es profeta? Y todos los sueños que tienen, hasta sueñan que unos perros están peleando, y también le cuento a usted porque vi que en ese sueño el perro lo estaba haciendo pedazos a usted. Ay, Dios mío, ¿sí? Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. ¿Sí? Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, dice el Señor. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Porque quizás se pregunte, ¿cómo lo vamos a conocer, hermano, apóstol? ¿Cómo lo vamos a saber? Dice, si el profeta, una de las señales es esta, si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Le pregunto a usted, ¿alguien le ha profetizado algo? Probablemente sí. Ahora le pregunto, ¿y se cumplió? Cada vez que lo vea a usted, esa persona dice, el Señor dice que viene algo grande. Ya yo les he dicho, hermanos, qué mentira tan grande. El Señor dice que viene algo grande para ti. Pero no dicen que eso es algo grande, puede ser un meteorito, perdón por la expresión. ¿Sí? El Señor dice que te va a bendecir. Tú volteas y dices, sí, ya lo sé, pero dice que cuando yo medite y su palabra la memorice y la ponga por obra, Él dice que voy a prosperar en todo. Ya lo sé, no me estés diciendo algo que yo ya sé. ¿Sí me estoy explicando? Pero dice, si aconteciere, perfecto, es profeta. Si no, es un mentiroso, tiene que morir. Ya no le hagas caso, no tengas temor de él. Pero como nos gusta, como somos seres emocionalistas, nos gusta que hablen bonito.
El Señor te va a levantar. Pero no te dice cómo. Te va a levantar, va a venir un tornado y te va a llevar con todo y casa. Pero no te dice cómo. ¿Qué Señor? Jehová le dijo. No, presunción. Hablan de su propio corazón. ¿Sí? El Espíritu Santo advierte algo, amados hermanos. En 2 de Pedro 2, 1 al 4 dice, mire lo que dice. Esto está pasando en este tiempo. ¿Sí? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo en el Antiguo Testamento muchos profetas falsos. ¿Se acuerdan de aquellos que estaban al servicio del rey? ¿Sí? Del rey Acab. Estaban a su servicio. 400 y tantos profetas. Dios los había llamado, sí, pero ya se habían desviado, ya le hablaban al rey lo que adulaba su vida, lo que les convenía para que el rey los viera bien y no se enojara nunca con ellos y el rey sintiera que estaba bien con Dios, ¿sí? Y entonces cuando ellos, recuerden que iba a subir a pelear contra Ramot de Galaad, y ellos empezaron a decir, sube a Ramot de Galaad, y le hicieron un cuerno, y dice, mira, así acornearás a los de Galaad y los destruirás para siempre. Sube, y empezaron a profetizar. Y vino el otro rey y se unió con él, y el otro rey le dijo, oye, no hay otro profeta en que puedas. Algo tuvo de discernimiento él, porque no le gustaba que a una voz todos hablaban cosas buenas. Dice, no habrá otro profeta que nos diga qué es lo que Dios dice. Le dice el rey, sí, hay uno que se llama Micaía, el hijo de Imla, pero me cae gordo porque hace puras cosas malas, me dice, no me gusta lo que le gusta, no me dice lo que le gusta a mi corazón. Y dice, pues mándalo a traer, quiero escucharlo. ¿Y sabe qué? Mandó a sus siervos, pero mire, aconsejaditos. Llegan con Micaía y le dicen, Micaía, el rey te manda a llamar, porque ¿sabes qué? Él quiere subir a Ramot de Galaad a destruirla, a conquistarla. Y todos los profetas, te aconsejamos que hables lo que están hablando los demás profetas. Los demás profetas están diciendo que suba porque Dios le va a dar la victoria. Queremos que tú le digas eso mismo. Y él dijo, vive Jehová, que solamente hablaré lo que Jehová me diga. Y fue, y llegó con el rey, y dice, ahí está, él es. Y dice, Micaía, ¿qué dice el Señor? Y Micaía se unió, le dijo, pues dice que subas, porque vas a salir triunfante. Y en la forma en que se lo dijo, el rey se dio cuenta que no estaba hablando verdad. Y le dijo, Micaía, ¿hasta cuándo te tengo que repetir que me digas la verdad? Y entonces Micaía les dice, yo veía a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Dice, yo estoy en la presencia de Dios y vi a Dios sentado en su trono. Y Dios estaba diciendo, ¿quién inducirá acá para que caiga en manos de los de Ramot de Galaad? Y dice entonces un espíritu malo, un espíritu de falsa profecía vino y le dijo, yo le induciré, Señor. Y el Señor le dijo, ¿cómo le vas a inducir? Dice, le voy a decir, voy a hacer palabra de mentira en la boca de sus profetas. Y le dijo Dios, ve y lo conseguirás. Y vino a hacerlo. Y entonces el que estaba al frente de los profetas, dijera aquel, el profeta mayor, llegó y le dio una bofetadón a Micaía y le dijo, ¿de dónde se fue el espíritu de Jehová de mí para que digas esas cosas? Y empieza a darle Micaía la profecía. A lo que voy, ¿qué eran esos profetas? Eran brujos. Brujos. Como los que tenía Faraón cuando Aarón y Moisés llegaron a la presencia y Moisés puso su vara y se convirtió en serpiente, ¿se acuerdan? También los brujos hicieron lo mismo y se convirtieron en serpientes sus varas. Pero una cosa sucedió, la vara de Moisés se tragó a las serpientes de él, que era su brujería de ellos. Por eso Dios dice, mire, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, habrá. Y hay falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo es negarlo? Decir que Él dijo y no es cierto. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículos que siguen. Versículo 2, 3 y 4. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. Quizás tú lo seguiste ya. Quizás tú lo estás siguiendo. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe qué dice la misma gente? No necesitamos tener muchos creyentes. La gente del mundo que no tiene ni siquiera conocimiento de la palabra de Dios se da cuenta qué tipo de personas son los que se dicen
ministros de Dios, ¿sí? La gente no tiene problemas con Dios. La gente tiene problemas con los que nos decimos ministros de Dios y hacemos lo que nosotros queremos, lo que no agrada a Dios, que no solamente desagrada a Dios, desagrada a las personas. Dice, y por avaricia. ¿Por qué? Por avaricia, subráyela. Avaricia es codicia, ambición, amor al dinero. Quiere decir, por amor al dinero harán mercadería de ustedes. E inventan cualquier cosa. Vamos a hacer un congreso para que vaya el montón de borreguitos y le quiten toda su lana y los manden pelones a sus casas. Solamente fueron a recibir palabra de adivinación. Dios te va a prosperar entre más. ¿Dónde dice la Escritura que entre más dinero pongas, más próspero serás? ¿Dónde? Que no lo veo yo. ¿No dice la Escritura que Jesucristo se hizo pobre para que yo en su pobreza sea enriquecido? ¿No dice la Escritura que si yo leo, medito su palabra día y noche, la guardo en mi corazón, la pongo por obra, entonces seré prosperado en todas las cosas? ¿No dice eso Dios? No dice que demos dinero, pero dice, ellos harán mercadería de ustedes. Ahorita, las congregaciones están como en el tiempo cuando Jesús llegó al templo. ¿Qué había? Mercaderes. Le dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones, puros ladrones. No todos, con todo respeto lo digo. Pero esos que están buscando solamente implementar encuentros, congresos, cuantas cosas para sacarle el dinero, porque se aprovechan de la necesidad y de la ignorancia de mucha gente. Yo también estuve ahí. No me es desconocido lo que le estoy diciendo. Yo también estuve ahí, pero gracias a mi Padre, gracias al Espíritu Santo que me sacó de ahí. ¿Sí? Dice, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. A ellos no le importa tu alma. A ellos no le importa tu alma. A ellos le importa tu dinero. Por eso hacen, y vamos a hacer, por favor, va a venir el gran cantante fulano de tal, y usted va a pagar. Dígame dónde. Dígame dónde está. Mercadería, avaricia. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Esos son los hijos de condenación. Y su perdición no se duerme. Versículo 4. Mire lo que dice. Versículo 4. ¿Sí? En ese versículo dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Quiénes son esos que van a ser perdonados? Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que están hablando de su corazón. Nunca les dijo el Espíritu Santo tales cosas. No les dijo. No les dijo. Y por esa razón no se tarda su condenación. No se tarda su condenación. Y entonces, esto, hermanos, dice, usted debe entender esto. Hacen mercadería. Se aprovechan de la ignorancia de muchos. Porque no buscan al Espíritu Santo. Busque al Espíritu Santo. Usted lo puede encontrar. La verdad está en su palabra. Y cuando viene la inspiración del Espíritu Santo, se revela aquello que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad todavía. El Señor Jesucristo nos puso a todos aquellos que nos dio un ministerio para velar, para cuidar, para apacentar las almas de los creyentes. No hacernos ricos a costa de ellos y aunque se pierdan. ¿Sí me estoy explicando? El Señor nos puso para cuidarlos, para velar por sus almas. Usted se da cuenta. ¿Sabe que persiguen ahorita la mayoría de los ministros? Tener casas grandes, edificios, tener dinero. Eso, vivir en la opulencia, tener carros del año y hasta manipulan. El Señor me dijo que me van a dar un carro nuevo. Manipulan para que todos empiecen a juntar dinero y comprarle carro nuevo. Mientras usted está caminando, ni para zapatos tiene. ¿Qué? De verdad te indigna mi corazón. Siento celo de Dios en mi espíritu. Quieren grandes casas. Les digo, ya los consumió la avaricia, ya los enredó. Y ya no pueden, no saben cómo salir, pero si se arrepienten, el Señor es amplio en perdonar, es misericordioso, ¿sí? Pero debemos entender que yo estoy aquí, que todo aquel que Dios llamó como apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, Dios lo llamó. ¿Sabe para qué? Para que velemos, para que cuidemos,
para que apacentemos la grey de Dios. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia en aquella ocasión, estaba casi despidiéndose de ellos. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la Sagrada Escritura así: por tanto, les dice el apóstol Pablo a los líderes, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. No dice para asaltarla, no dice para quitarle todo su dinero, dice apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero muchos ministros como si nosotros hubiésemos comprado a las ovejas, como si ellos nos debieran a nosotros. Den, y Él nunca da. ¿Quién es el primero que debe dar el ejemplo? El líder. Y no es así, ¿verdad? No nos acostumbraron así. Somos las ovejas las que sueltan toda la lana, y el pastor solamente se llena, se viste. Por eso un pasaje de la Escritura dice: pastores que se apacientan a sí mismos, se engordan y no velan por la perniquebrada, por la coja, por la ciega, ¿Sí me estoy explicando? Qué tremendo es cuando no nos damos cuenta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dios nos pide, el Espíritu Santo de Dios nos pide que nosotros tenemos nosotros que tenemos que vivir para cuidar del rebaño. No sé si usted recuerda, pero cuando el apóstol Pedro, usted sabe, él se había ido a pescar de nuevo porque había negado a Jesús, se había sentido mal, se había quitado la ropa de apóstol, se había ido a pescar, y cuando Jesús llega ya resucitado y habla desde la playa, bueno, la historia ustedes la saben, allá está en Juan 21, cuando usted ahí vaya y léalo. Y dice la Escritura que cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. No le dijo: la lana que necesitas está en ellos, métete al ministerio para que tengas dinero, buena posición. Le dijo: apacienta mis ovejas. Y la segunda vez que le pregunta, le dice: apacienta mis corderos. Y tercera vez le dijo: apacienta mi rebaño. Nunca nos dijo Dios: aprovéchate de ellos, sácales lo más que puedas, oprímelos. En lugar de ser ministros, muchos somos como Faraón, le ponemos cargas pesadas. Los fariseos, ¿sabe qué hacían? A ellos les habló Dios Jesús y les dijo: hipócritas, ustedes ponen cargas pesadas a los hombres y ustedes ni con un dedo las tocan. Esos fariseos están vivos todavía. Mire esos líderes, qué bonito predican, pero para su propio beneficio. ¿Usted cree que les interesa su alma, el alma de usted? Al que le interesa su alma, le va a pedir a usted, aunque a usted no le guste, que viva en santidad. Al que vela por su alma, le va a pedir que usted viva en obediencia, porque la obediencia purifica las almas. ¿Sí me estoy explicando? El que vela por su alma no está interesado en su... ¿sí me estoy explicando? En que él tenga economía, sino que esté bien la oveja, que esté en pastos delicados, que esté comiendo lo que el Señor quiere que coma. Entonces, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. No dice aprovechándose de ella, no por fuerza. No lo estás haciendo a la fuerza, sino voluntariamente, porque tú decidiste servirle a Dios, no al hombre. Por consecuencia sirves al hombre, pero estás sirviéndole a Dios. No por ganancia deshonesta. Yo creo que eso no lo tiene en su Biblia de muchos que se dicen ministros de Dios, hombres de Dios. No lo leen. No por ganancia deshonesta significa que yo no voy a pedir más de lo que Dios me está dando, sino con ánimo pronto. Versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no imponiéndoles cargas, no haciéndolos que hagan lo que... Hay mucha gente que dice, que tienen a personas y dicen: ¿sabe qué? El Señor me dijo que esta semana usted me lava la ropa, usted viene a hacer el aseo en mi casa, usted tiene que... No, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hay hombres, escúchenme, que se dejan llamar padres o papá espiritual. ¿Dónde dice la Escritura eso? ¿Acaso no mi Señor Jesús? El Señor de ellos no es Jesús, porque mi Señor Jesucristo dijo: no le llamen Padre a nadie en la tierra, porque un Padre tenemos y está en los cielos. Pero muchos no lo han leído.
Y a muchos les gusta la vanagloria, que me digan papá. Sí, papá. ¿No han leído la escritura en Romanos 8:15 que dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre? Entonces usted es un adoptado de ese hombre, no de Dios. Usted es hijo de ese hombre, no de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y esas personas sienten señorío. Por eso las hacen lo que quieren. El Señor me dijo que usted, si tiene una empresa, lo va a visitar siempre. ¿Por qué? Porque sabe que ahí va a sacar provecho. Eso es ganancia deshonesta. Sino siendo ejemplos de la grey, dice la Escritura, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Pero quiero que usted ponga mucha atención en lo que dice. No por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Entonces, esta es la forma en que se tiene que vivir. Pero esos brujos están usando palabras fingidas para engañar a la iglesia del Dios viviente. Gente de verdad que quiere buscar de Dios, pero se encuentra con un brujo que le dice cosas que ni siquiera Dios la está hablando. ¿Sí? Por eso Hebreos 13:17, cuando dice, sujétense, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, si es cierto lo que dice, porque ellos velan por vuestras almas. Es velar por las almas, es saber que decirle, no hagas esto porque tu alma se va a perder. O sea, velar su alma. Velar su alma. ¿Sí? Muchos están velando, pero su bolsillo. Hermano, no ha dado el diezmo. No digo que no se le debe exhortar al pueblo, sí, pero no así como, ¿sabes qué? Si usted no va a la iglesia en este tiempo de cuarentena, a muchos no le importa tu alma, amado amigo, hermano. Le importa tu dinero. Aquí está el número de tarjeta, deposite. ¡Wow! Yo le quiero decir algo, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y a mí no me dijo eso. A mí no me dijo eso. Y si Él no lo quiere, yo tampoco lo voy a hacer. Pero a ellos no sé qué Dios le habló. Su propio corazón. Deposite. Usted no viene a la iglesia, pero usted deposita sus diezmos. Porque hay gastos. Léale la cita de mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte. Léese. Dígale, mi Dios le va a suplir a usted. ¿Él lo puso? Sí, amén, entonces que lo supla Él. Si no lo puso Él, entonces no le va a suplir. ¿Verdad? Eso es importante. Dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nosotros estamos para velar por las almas de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que velar por nuestros hermanos, por sus almas. Les hablamos, les duele, se quejan, sí, porque es por sus almas. A la carne de ellos no les gusta que les hablemos la verdad. Pero me interesa su alma. El Señor a mí me dijo, preocúpate por sus almas. Yo me preocupo por tu situación, me dijo. Gloria a su nombre. Y eso es lo que le vengo a decir. Sí, vamos a entregar cuentas, no se preocupe. La brujería ha tomado el control de muchos hombres y mujeres que Dios un día llamó, pero no han permanecido en su presencia, en su secreto, por lo tanto profetizan, pero mentira, brujería, ¿sí? Escuché una persona, me dijo, le voy a mandar un video de un profeta, y lo escuché. Perdónenme, y pido perdón a Dios porque Dios no nos mandó a vanagloriarnos, pero llegó un momento que me dio risa con lo que estaba escuchando. Y mucha gente le cree a cualquiera. Una característica del profeta de Dios es que lo que habla se cumple. 2. Una característica de un profeta de Dios es que está en el secreto de Dios. Él vive en la presencia de Dios. No se aparta de la presencia porque él está conectado a Dios. Porque tiene que recibir de Él la mensajería, la revelación. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Mire lo que dice Jeremías 23, del 15 al 34. Hay muchos más, pero mire cómo hacían estos profetas. Así sucede ahora, como dice, como hubo en el pasado también ahora. Mire lo que hacían estos hombres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos
y les haré beber agua de hiel. Esta es profecía para los falsos profetas, mire, para esos grupos. Dice, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Visión. No de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendrán. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre ustedes. ¿Se acuerdan lo que les digo? Oran, hasta les ponen las manos. El Señor bendice a este varón y está en adulterio. ¿Dios les dijo que digan eso? No, porque Dios dice, amonéstale, está viviendo así, así, así. Dile la verdad, eso se preocupa por su alma. Pero los grupos no lo hacen así. Lobos disfrazados de ovejas. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Subraya esa palabra. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? En el secreto de Jehová se ve y se oye. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Los verdaderos profetas, no los brujos. He aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Algo parecido, ¿verdad? Pero si ellos hubieran estado, otra vez subraye la palabra, en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubiesen estado en mi secreto. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Vamos, versículos 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No entienden la soberanía de Dios estos brujos. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. ¿Usted cree que Dios no está escuchando? Profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé esto, soñé. Yo soñé que tú estabas y halagan a la persona y la persona en agradecimiento o en su emoción le da lo que piden, lo que necesitan. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En lugar de darle trigo al pueblo, le está dando paja, como si fueran asnos, caballos. ¿Sí? Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuerte. ¿Se acuerdan aquellos discípulos que seguían a Jesús y que dejaron de seguirlo cuando Jesús les dijo, trabajen? Pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre para que se los dé. O sea, les quiso decir, esta es una comida espiritual, la tengo para... ¿Sabe qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Y si esta palabra la escucha alguien que está viviendo en la brujería, ¿sabe? Este está loco, ese cuate, que Jehová lo reprenda. ¿Sí? Si en la actualidad nomás lo que está pasando con lo de esta situación del virus, le echan la culpa a uno, le echan la culpa al otro, ¿por qué no saben que es la mano de Dios? Porque la tierra está cansada de tanta sangre que se ha derramado sobre ella. Y la justicia de Dios se activó. Y el ángel de la muerte fue enviado por Dios. Y no se ha levantado todavía. Pero no lo saben. Y muchos, reprendamos todo virus. Ustedes son mayor que Dios para reprender. No es tiempo de reprender, es tiempo de pedir misericordia.
de arrepentirse, de humillarse, de decirle, Señor, sí, mis antepasados, mis ancestros, yo hemos derramado sangre en esta tierra. Por guerras, por venganzas, por suicidios, por homicidios, por ambición, por narcotráfico, por qué sé yo, por tantas cosas, por abortos, por violaciones. ¿Cuánta sangre se ha derramado? Sangre inocente. Pero no sabemos eso, solo lo que dicen aquellos, hay que reprender en el nombre de Jesús, yo reprendo todo virus, y se mueren al otro día. ¿Qué pasa? ¿Dios les dijo eso? Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos dijo a nosotros, nos dio la palabra y nos dijo, esto y esto harán, porque va a haber muertos. Dijo, escóndanse por un poco de tiempo, guárdate, porque mi ira pasará. Pero todavía no ha pasado. Todavía estamos en ese tiempo de intercesión, de hablar con el Señor. Nos mandó 40 días, nos mandó 21 días, ahora nos mandó 30 días. ¿Por qué? Porque no hay hombre que se ponga en la brecha a favor de aquellos, a favor de las naciones. Y dice, pero estos profetas, no, el Señor dice, deposita tu ofrenda y se va a ir el coronavirus de tu vida. Yo no lo encuentro en la Biblia. El Espíritu Dios no me lo ha dicho. El Espíritu de Dios no me lo ha dicho. Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. No crean que les dicen palabras que los van a matar. No le dicen al adúltero, corrígete o te entrego a Satanás para que te destruya. No le dicen eso, eso es pecado. No, el Señor tiene misericordia. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Los dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. No tarda el castigo sobre esos falsos profetas, sobre esos brujos, disfrazados de ovejas, disfrazados de corderos de Dios, ¿sí? Y por eso me gusta mucho el versículo 18 y el versículo 22 de este pasaje que leímos, subráyelo. Si hubiesen estado en mi secreto, hubieran visto y oído, hubieran visto y oído, hubieran visto y oído. ¿Dónde se oye, se ve en el secreto? ¿Dónde se oye en el secreto? Pero muchos van, no, es que así, yo siento que Dios, no. Cuidado. Hay que tener cuidado. No debemos menospreciar las profecías, amados hermanos. No lo debemos menospreciar. Pero debemos de examinarlo. Debemos ver de quién viene. Cuando usted le digan, vaya a este congreso porque va a venir un profeta de tal nación. No, yo le invito a que vaya al secreto de Dios. Y ahí usted conozca al que trae la profecía verdadera, que es el Espíritu Santo. Qué triste ahorita, de verdad. Mucha gente o muchas congregaciones se la pasan de evento en evento. Cada vez que viene un hombre, entre comillas, de Dios, hay un avivamiento, se acabó. Nosotros debemos vivir en la presencia de Dios para que el fuego esté en nosotros constantemente. No solamente por temporadas, por tiempos, por días señalados. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros debemos discernir. El apóstol Juan, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, preocupado por la situación que ya se vivía, no solamente, ¿se acuerdan de aquel falso profeta Bar Jesús? Ya había falsos profetas, ¿sí? Ya había falsos apóstoles. ¿Se acuerdan de Mineo, de Alejandro, que a quienes Pablo entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar? ¿Se acuerdan de ellos? La Biblia lo dice. Entonces el apóstol Juan, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan dijo, amados, no le crean a todo espíritu,
sino prueben los espíritus si son de Dios, o sea, examínenlo, disciernan si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ay, mi amado hermano, ¿qué has recibido? ¿Profecía o brujería? Hoy es tiempo. En este momento tú puedes hablar con Dios. Si ¿qué hace la brujería en tu vida? Te contamina y te vuelves un brujo igual. Aprendes de tu maestro, así como Elías aprendió de su maestro, el profeta. Eliseo aprendió de su profeta Elías, de su maestro. Así también tú puedes aprender. Así yo aprendí de aquellos. Gracias a Dios el Señor no ha terminado la obra conmigo, me está enseñando, está quitando cosas fuertes que había en mi vida, que me enseñaron, que me arraigaron. Pero Dios me está enseñando y hoy Dios te ha hablado a tu vida. Y quiero decirte algo, si tú fuiste llamado por Dios, es mejor que te humilles ante Dios. Si has hablado como los demás hablan, lo que se les viene a su mente, a su corazón, y tú piensas que todos son profetas. No, ya te dije, ya el Espíritu de Dios a través de su palabra, a través de este instrumento te ha enseñado qué hacen los profetas, cuáles son las evidencias o las características de un verdadero profeta. Tienes que reconocer lo que has hablado, si has hablado, has dado falsas profecías, si has hablado brujería. Si tú no estás en el secreto de Dios, no hables nada. No hables nada. Si tú no estás en el secreto de Dios, no hables nada. Porque el diablo quiere gente que no esté en el secreto de Dios. Pero cuando tú te metes al secreto de Dios, ¿sabe qué tienen las personas que fueron llamados? Muchos tienen un velo. Satanás se los pone para que no puedan ver, para que esté velado la luz de Cristo. Y entonces, otra de las evidencias de un profeta de Dios es la santidad, la obediencia. Y eso es lo que quería decir Elías y Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y el apóstol Pablo decía, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Santidad y obediencia. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y por eso la Escritura dice que Él va a revelar su secreto a sus santos apóstoles y profetas santos. Yo te invito que ahí donde estás. Dios habló a tu vida. Yo sé que el Espíritu de Dios habló a tu vida. Si tú ya fuiste llamado, hay una tarea que tienes que hacer. Pero también hay un precio que tienes que pagar. Cuando el Señor me llamó, Él mostró una visión. Y de un lado me mostraba un río cristalino, donde hombres con vestiduras blancas corrían y hacia la cima donde nacía el río. Y de este lado había como un desierto. Y había unos cuadros donde había arenas movedizas. Y enseguida habían cactus que se movían y alambres de púas que nadie podía pasar. No se veía ni una sola pisada ahí. Y después había escorpiones y serpientes listas para morder. Si alguien se atrevía a pasar, los mordía. Y después había unas estacas puntiagudas, así que eran trampas, que si alguien quería pasar, lo mataba la trampa. Y después de eso, había una cima, como una colina, y había un velo que se movía. Solamente no había un templo, solamente había un velo. Y al ver eso yo pregunté, le dije, Señor, ¿qué es esto? Yo no vi quién estaba detrás de mí. Yo no puedo decir que era el Espíritu, que era el ángel del Señor, que era el Señor mismo. No lo sé, pero sí sentí que había alguien conmigo. Y yo pregunté, ¿qué es esto, Señor? Lo del río. Y Él me dijo, es la unción. ¡Wow! Dije yo, qué hermoso esos hombres, cómo están danzando en esa unción. Y me volteé hacia ese lado donde no había nadie. Vi el velo. Y todo esto así, imposible de pasar casi. Y le digo, ¿y esto, Señor? Me dijo, es mi presencia. Y yo me quedé sorprendido. Y le dije, Señor. Y me quedé callado pensando. Dije, pero ¿cómo que es la presencia? Mira cómo está para llegar. Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Unción o mi presencia? ¿Y sabe qué respondí? Sin conocerle, soy honesto.
tu presencia, Señor. Y Él me dijo, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Y qué cree que respondí? Sí, Señor. Sí, Señor. Por la unción no se paga nada. Cualquiera la puede tener. Por la presencia se paga un precio. Y no cualquiera puede acceder. Solo aquel que está dispuesto a pagar el precio que Jesús demanda. Yo le invito a usted. Yo le invito a usted, que usted donde está. Si usted está viviendo engañado, es tiempo que usted se salga. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus obras. Así trabaja Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Inmiscuye sus falsos profetas para engañar al pueblo de Dios. Quizás tú tienes un corazón de verdad, tú anhelas de Dios, pero has caído en la trampa del enemigo. Yo te pido, vuélvete a Dios, búscalo, pídele dirección a Él, métete en oración, en ayuno y dile, Espíritu Santo, ¿dónde tengo que ir? Dime dónde está tu presencia. Yo quiero eso. Yo no quiero solamente tu unción, la amo, la necesito, sé que es necesaria, sí, pero yo quiero tu presencia. Y me dice este loco que tengo que pagar un precio. Pues Señor, si Él está dispuesto, yo también quiero estar ahí. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y anhelo con todo mi corazón que encuentres lo que tanto anhelas de Dios, su presencia. Porque si tú encuentras su presencia, lo tienes todo. Lo tienes todo, nada te hará falta. Estarás completo en Cristo. Que el Señor te bendiga. Derrama sobre mí tu